continuación entonces, ya tenemos el gusto de tener a nuestro economista porque ya estamos a mediados de marzo, muchos acordados con todos los gastos. ¿Cómo poder de mejor manera enfrentar todo este término de marzo sin estar mal, cierto, emocionalmente, debido a sí, y obviamente donde todo está tan caro y donde muchas veces no nos tomamos el tiempo de organizarnos? Es lo que vamos a conversar justamente hoy con nuestro economista, me refiero a Claudio Párez, quien es economista de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas estar junto a nosotros hoy, Claudio, en un tema que yo creo que es fundamental para muchos. Hola Constanza, buenos días. Muy buenos días. Sí, la verdad es que los gastos de marzo y las cuitas que uno pasa por asociado a los gastos y a todo lo que tiene que enfrentar. Estábamos viendo recién el permiso de circulación, pero ya pasamos, hace un rato hablamos de los gastos del colegio y otros más, se nos acumulan un poco en marzo. Recordemos que antes se pagaban los impuestos también en marzo, ahora uno recibe la devolución en abril, por lo menos hay algún alivio allí. Es un periodo complicado, pero la verdad es que a mí me da un poco de pudor decirle a la gente cómo tiene que resolver sus problemas. La verdad es que lo único que yo puedo hacer, lo único que podemos aconsejar a la gente ayudarnos a ordenarnos. Es tratar de ordenarse. Claro. Porque muchas veces uno se entusiasma y dice, oh mira, pero si lo puedo pagar. Sí, porque tengo una tarjeta o tengo un préstamo. Pero la verdad es que uno tiene que ser súper responsable y ordenado en el sentido de decir, bueno, ¿puedo pagar efectivamente esto? Mi trabajo, mi sueldo, mis ingresos en general me permiten sostener esto. Es súper importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, por ejemplo, ¿sí? Hablamos nuestro planeta, es capaz de soportar nuestro consumo porque estamos utilizando los bienes, utilizando los recursos naturales, por ejemplo, y sabemos que estamos sobreexplotando los recursos naturales. Pensemos en nuestra casa, ¿estamos sobreexplotando nuestras capacidades? ¿Estamos sobreexplotando nuestro sueldo? Porque hay gente que dice que le sobra mes al final del sueldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que ajustar? ¿Tenemos que ajustar algún mecanismo financiero, conseguir un crédito? ¿O tenemos que ajustar nuestro consumo? Lamentablemente a veces hay que ajustar el consumo, claro, y ajustar las cosas que uno compra a la capacidad de compra que uno efectivamente tiene. Sí. ¿Cuál es la importancia dentro de todo esto que hoy día vamos a conversar, el concepto de planificarnos? Bueno, la planificación tiene que ver con eso, tiene que ver con cuántos recursos yo tengo, qué capacidad tengo, y una vez que tengo definida la capacidad, las cosas que yo puedo, o sea, los recursos con los que puedo contar mes a mes, organizar y planificar, es decir, hacer una lista de las cosas que yo puedo, o primero las cosas que tengo que pagar. Primero, claro, tengo que pagar el arriendo o el dividendo, tengo que pagar mi casa, tengo que pagar los servicios básicos, la luz, el agua, el gas, los colegios de los niños, la alimentación. Entonces uno va haciendo una lista y bueno, ¿cuánto dinero tengo para eso? Fíjate que hay algunas cuestiones que uno tiene claro cuánto tiene que pagar. Claro. El dividendo o el arriendo, uno sabe cuánto es al mes. El gas, la luz, uno ya va acumulando su cuenta y sabe más o menos cuánto paga de luz, cuánto paga de agua. El gas, bueno, ahí dependiendo del tipo de calefacción que uno tenga, puede ir sacando las cuentas, cuántas veces le echo benzina al auto. Entonces uno sabe más o menos, uno no tiene exactamente el monto, pero uno sabe más o menos cuánto se gasta en luz, en agua, en gas, en combustible, en arriendo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto me queda para alimentación? ¿Cuánto me queda para darme un gustito? Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando uno lo tiene planificado, cuando uno tiene el mono general, uno sabe si se puede dar el gustito. Claro. Y sobre todo marzo, tener la mesura necesaria para darnos cuenta que es un mes, obviamente, con tantos gastos que hay que intentar solamente pagar las cosas que son necesarias y no irnos a los gastos innecesarios, ¿no? Que lo que pasa es que en marzo lo que ocurre es que hay muchos gastos que son obligados. Exacto. Entonces, tratar de pagar solo esos gastos, digamos, y no irnos como al... Exacto. A lo que me gustó,
pagado. Claro. Es que es el momento, esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Claro. Por ejemplo, el permiso de circulación. El permiso de circulación es para todo el año. Entonces, si el permiso de circulación cuesta 100.000 pesos, 70.000, acaba de salir el mismo. Entonces uno sabe que ese permiso es para todo el año. Entonces claro, lo que uno debería hacer es meter en un chanchito, en una cajita o en una cuenta, un monto pensando, me estoy organizando para pagar el permiso de circulación el próximo año. Entonces voy guardando 5, 6, 7 mil pesos mensualmente. Entonces cuando llegue en marzo el próximo año yo voy a tener ahorrado el permiso de circulación. Entonces, como ya me planifiqué y yo sé que en marzo de 2023 tengo que pagar el permiso de circulación, yo puedo empezar desde hoy a juntar esa plata. Claro. Pero habrá gente tan precavida, Claudio, tan precavida que está en noviembre y diciembre guardando la plata para el permiso de circulación, o las gastan en vacaciones y veamos en marzo lo que pasa. Mira, la verdad es que yo sé que hay gente así de precavida. ¿Sí? Hay gente que existe y a esa gente no hay que explicarle. La verdad es que y la verdad es que esto es una ilusión, porque si uno mira las cifras, el 60-70% de la población en general gasta más dinero del que le ingresa mensualmente. Si uno mira la última encuesta de presupuestos familiares, que es de 2017, la encuesta de presupuestos familiares de 2017, prácticamente el 70% de la población declaró gastar más que sus ingresos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de inflación y hablamos de un montón de cosas, nosotros sabemos que hay demasiada gente en Chile a la que sus ingresos no le alcanzan a cubrir los gastos cotidianos. Claro. O sea, hay mucha gente que a mí me gusta decirlo en términos de broma, pero que le sobra mea al final del sueldo. Hay mucha gente... Es que me causa esta risa el concepto. Le sobra mesa al final del sueldo. Hay mucha gente que vive con lo justo, entonces es un poco ilusorio decirle a la gente que vive con lo justo que puede guardar 5.000 pesos en una cajita, porque probablemente va a haber cualquier emergencia y va a tener que romper la cajita o va a tener que ocupar esos 5.000 pesos para cualquier cosa. Claro. Entonces, por eso digo, me da un poco de pudor darle consejo a la gente que muchas veces vive con lo justo. Pero cuando uno está viviendo con lo justo, tiene que empezar a calcular y tiene que empezar a ordenarse de qué cosas dentro de eso mismo justo que está, qué cosas me puedo evitar. De repente, no sé, dejar de fumar. Mucho que gasto el vicio del cigarro. ¿Sí? Uno saca las cuentas cuánto se gasta en cigarrillo y yo no le digo, señora, deje de fumar, porque la decisión es suya. Pero si estamos contando qué cosas estamos justo, a lo mejor la decisión del cigarro, la decisión de el asadito, la cervecita, de ir al mall, de comprar ropa, de los domingos. Esas cosas que a uno le duele, pues si el único gustito que me doy es la cervecita que me tomo el sábado. Bueno, es que si estamos justo, hay que repensar eso. Entonces, de nuevo, yo no le puedo decir a la gente a qué cosas renunciar, pero si los ingresos no alcanzan, a veces hay que ser realista. Claro. Y darse ese baño de realidad y decir, mire, la verdad es que esto no me alcanza, no puedo pagarlo, porque sí, tengo el crédito, tengo la caja no sé qué, tengo la multitienda no sé cuánto que me ofrece un crédito en 800 cuotas, no sé qué, pero al final del día eso es ilusionarse y vivir más allá de sus recursos, porque va a llegar el día en que no voy a poder pagar esas cuotas y me voy a meter en un problema. Sí. Y ahí, por pagar la cuota, voy a perder todas esas cosas que me compré. ¿Cuál es el impacto económico de que la gente en el fondo gaste más de lo que tiene? Y de, obviamente... Es que no ilusionamos. El impacto de que nosotros vivamos de la deuda, ¿sí? Porque eso es, si yo gasto más de lo que tengo, básicamente tengo que endeudarme de alguna manera. Alguien me está prestando esa plata.
¿sí? Que puede ser algún familiar, puede ser que me estoy gastando mis ahorros, lo que sea, pero si todos vivimos más allá de nuestras posibilidades, lo que va a pasar es que vamos a tener mucha actividad económica y va a parecer que estamos muy bien. Claro. Pero puede venir alguna crisis, por ejemplo, no sé, a alguien se le ocurre comerse un murciélago en China y nos metemos en una pandemia mundial. O puede pasar que viene alguna crisis financiera y resulta que ya sea los gobiernos o el mercado, como está ocurriendo hoy día, que el mercado simplemente sube la tasa de interés. ¿Sí? Entonces el precio de la deuda que yo adquirí es más caro y la urgencia por cobrarme la plata va a ser más cara. Entonces si antes yo podía renegociar una deuda que no he pagado, hoy día esa deuda va a ser mucho más difícil de renegociar porque me van a cobrar una tasa de interés más alta. Entonces, si todos vivimos más allá de nuestras posibilidades, vamos a empezar a depender de la deuda. Y cuando dependemos de la deuda, somos vulnerables a cualquier crisis. Y cuando viene la crisis, es mucho más difícil salir de ella. Claro. Hoy día igual es bueno conversar acerca de ¿por qué todo en marzo? Yo le comentaba lo mismo a nuestro abogado. Son todos los gastos en marzo. ¿No hay alguna posibilidad de que el permiso de circulación, etcétera, sea en julio, agosto, septiembre? No, septiembre no, porque yo creo que es un mes que también se gasta mucho, ¿no? Pero mayo, junio, julio, para que no se nos venga, como se dice, marzo encima. O sea, recordemos, lo decíamos al principio, acuérdate que antes se pagaban los impuestos también en marzo y hay que hacer las declaraciones de impuestos y todo en marzo. Claro. A mí me parece, lo que pasa es que efectivamente marzo es el mes en que, por lo menos en Chile, comenzamos el año. Sí, porque enero, febrero en realidad estamos de vacaciones y los niños entran a clase en marzo, el año contable se cierra en marzo, claro. Las empresas básicamente hacen inventario y todas esas cosas durante enero, febrero, entonces se hacen los balances, se empiezan a presentar los estados de resultados y todas esas cosas en marzo de lo que pasó el año anterior. Entonces marzo es como el inicio de cada nuevo año, el inicio, si tú quieres, académico, el inicio productivo de cada año. Entonces, en ese sentido, todo se tiraba para marzo porque era en realidad volver al trabajo y volvíamos a la actividad económica en serio después de las merecidas vacaciones, entonces empezábamos en marzo. Efectivamente, podría darse algún tipo de tratar de suavizar esto. De hecho, piensa que los permisos de circulación se pueden pagar en 2 cuotas, entonces el pago puede ser un poco más suave, entonces claro. Uno no lo paga todo en marzo, sino que paga la mitad en agosto, entonces ya ahí se ha ido aliviando un poco esa carga. Recordaba que los impuestos ya no se pagan en marzo, ahora se pagan en abril, entonces claro. Hay formas de ir suavizando. Pero al final del día, de nuevo, si uno aprende a ser ordenado y uno empieza a calcular bien qué cosas tiene, qué cosas puede pagar, qué cosas no puede pagar, en realidad es como los chicos aquí en la universidad cuando uno les dice, mira, van a tener una semana que van a hacer todos los certámenes. Entonces, si usted estudia el último día, no va a aprender y no va a estar bien preparado para los certámenes. Usted Exacto. tiene que estudiar con tiempo. Cuando nosotros sabemos que se viene marzo y nosotros sabemos todo el año cuándo viene marzo. Claro, lo tenemos Entonces, claro. si yo sé que viene marzo desde abril, yo sé que viene marzo el próximo año, puedo empezar a prepararme. ¿Cuántas personas? Están las dos cosas. Uno podría aliviar, y yo creo que no es una mala idea pensar en los permisos de circulación en junio, pero va a pasar lo mismo. O sea, vamos a estar en junio pendientes de si podemos pagar o no el permiso de circulación. También hablar del IFE, que se acabó hace un tiempo atrás y solamente es para las personas que trabajan, tienen contrato, etcétera. ¿Cómo ha sido igual para la gente no tener más ese apoyo? ¿Hay gente que quizás habrá ahorrado el cachito del IFE o más bien la tendencia es que solamente hubo gastos y no lo que tú hablas también de la importancia del ahorro?
Mira, la verdad es que es difícil. Yo no tengo cifras de en qué se gastó el IFE y si la gente lo está necesitando o no. Yo asumo que sí. O sea, de nuevo, mirando las cifras y sabiendo que hay mucha gente que tiene gastos por encima de sus ingresos, y que durante la pandemia la gente en general redujo sus ingresos, es probable que la gente vaya a tener problemas para mantener su nivel de vida. Por eso estoy tratando de llevar esto a la realidad y decir, miren, ¿sabe qué? Estamos en una época de crisis. La crisis tiene que ver con que lo que nosotros producíamos con nuestras manos antes de la crisis era más de lo que podemos producir ahora. Porque ahora tenemos que estar permanentemente lavándonos las manos, tenemos que estar permanentemente cubriéndonos la boca, es más difícil producir. ¿Sí? Tenemos una situación mundial en que el transporte de carga es más caro, es más difícil transportar bienes porque hay mayor congestión de bienes. Y se ha subido el petróleo, tenemos la guerra en Ucrania ahora, entonces es más difícil producir. Cuando es más difícil producir, es más caro producir. Y lo que nosotros producimos y el valor de nuestro trabajo se ha mantenido más o menos constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es el paso que uno debería hacer? Es decir, bueno, si lo que yo hago no produce tanto, el valor de mi trabajo ya no produce tanto como antes, no me queda otra que consumir un poco menos. Claro. ¿Sí? Me encantaría decirle a la gente, miren, hay un truco mágico que permite que todos satisfagamos nuestras necesidades y resolvamos nuestros problemas, pero la verdad es que a mí me encantaría poder decir también que con algún bono, con algún IFE esto se va a solucionar, pero la verdad es que la realidad es que hay menos bienes. Entonces, cuando hay menos bienes, por mucho que tengamos bonos que solucionan nuestros problemas individuales, esos bonos no van a resolver el problema general, y ese es un problema. Claro, ahora recapitulando, una de las cosas fundamentales entonces para este marzo, que claramente es uno de los meses más complicados económicamente, es solamente resolver los gastos ineludibles u obligatorios. Tratar de resolver lo esencial. Claro. Vivir con lo esencial, vivir un poco con lo justo, tratar de acomodarse, organizarse y cruzar los dedos de que no va a pasar nada, que nadie se va a enfermar de gravedad, que no vamos a tener problemas y que vamos a tener espacio para ahorrar un poquito. Entonces, si logramos ahorrar un poquito, vamos a poder darnos ese gustito, vamos a poder acomodarnos a lo mejor en mayo, junio, y si nos aguantamos un poquito más, nos damos el sangoloteo en septiembre y preparamos y ahorramos lo que podamos de aquí a septiembre, y en septiembre nos desahogamos con ganas. Pero hay que ser realista y hay que dar este baño un poco de realidad, que es re malo para la economía, es re malo para los economistas decirle a la gente que ahorre, pero la verdad es que va a ser complicado, es un tiempo complicado. Las arcas fiscales ya no están para ayudar dando bonos, y aunque estuvieran y aunque se dieran bonos, tenemos un problema de productividad. Necesitamos ser más productivos, necesitamos apoyar el empleo, necesitamos apoyar a las empresas, no porque haya que apoyar a los empresarios, sino que porque necesitamos que nuestro trabajo genere más bienes para que podamos satisfacer más necesidades. Claro, o sea, y en la medida que apoyemos a los empresarios, a los grandes empresarios, estamos apoyando el empleo de muchísimas personas que dependen de esos empresarios y de esos trabajos. Entonces me parece que es prioritario que siga esa cadena, ¿no? ¿Algún consejo también para durante todo este año tener conciencia de la economía de nuestras casas, enseñar a nuestras futuras generaciones, a nuestros pequeños desde chicos el poder del ahorro, el valor del dinero? Es que lo que pasa es que lo que tenemos que entender es el valor de lo que hacemos. El valor de nuestro trabajo tiene que ver con aquello que podemos producir. Nosotros estamos un poco acostumbrados que el valor de nuestro trabajo es nuestro sueldo.
y lo que tenemos que aprender es que el valor de mi trabajo, por ejemplo, el valor de mi trabajo como profesor universitario es que mis alumnos aprendan lo más y lo mejor posible. El valor de esta entrevista es que se entienda, que la gente se lleve el mejor mensaje para su casa y entienda cómo funciona la economía, tratando de explicarlo en las palabras más simples posibles. Entonces, el valor de mi trabajo no es lo que yo recibo, sino que es lo que reciben los demás cuando yo trabajo. Cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, cuando nosotros entregamos parte de nuestro esfuerzo a que las cosas funcionen bien, entonces generamos riqueza. Y cuando generamos riqueza, esa riqueza es para todos y la podemos compartir y podemos resolver y satisfacer muchas necesidades y problemas. Sí, yo creo que ahí son palabras claves, ¿no?, con respecto a nuestro trabajo y a lo que realizamos día a día. No es para generar nuestros ingresos, sino que sin duda es para que el servicio que estamos prestando sea el mejor posible, ¿no? ¿Algún mensaje final a todas aquellas personas que están hoy día pasando por marzo y que sin duda es más difícil hoy día en el contexto de una pandemia, ¿no?, y de todo lo que ha generado también distintas cosas que tienen que ver, ¿cierto?, con el ámbito económico, que muchas veces han bajado el nivel de muchas personas? Mira, la verdad es que me da un poco de lata porque yo siento que estoy en una posición privilegiada, mantengo mi trabajo, estoy aquí, no he tenido grandes sobresaltos económicos durante este tiempo. Yo sé que hay gente que lo ha pasado muy mal, pero la vida sigue, hay que ponerle el hombro. La verdad es que podemos contar con algunas ayudas, podemos contar con nuestras redes. Espero que en estos momentos es difícil la amistad cívica, estamos en épocas complicadas. Ayer mataron a un chiquillo simplemente porque saltó una cerca en Santiago y él estaba arrancando de que lo robaran. Es necesario volver a ser solidarios, pensar sin duda en el que está al lado, tratar de ayudarnos entre nosotros y animarse. Si yo puedo resolver mis problemas, si puedo ayudar a quien está al lado a resolver sus problemas, es un momento para echar mano de la solidaridad, pensar en los demás y echarle para adelante. Va a ser una época complicada, pero podemos apoyarnos entre todos. Si yo creo que voy a resolver mis problemas solo, se hace mucho más difícil. Claudio, creo que son una invitación a la solidaridad de esa cotidiana, de mirar al que está al lado como una persona que puede estar en problemas y que la apoya. Creo que has dicho palabras finales que son las que nos acomodan también como programa y como medio de comunicación. Hoy día tener esta capacidad de la empatía, de abrir los ojos y de poder dar una mano a las personas que hoy lo necesitan, entre todos, ¿no? Poder acompañarnos y poder quizás trabajar en conjunto para que este país sea un poquito más igual, un poquito mejor, en todos los sentidos posibles. Y creo que tú contribuyes a eso día a día enseñando y hoy día pudiendo estar aquí con nosotros en vivo, así que te agradezco enormemente esta conexión aquí en el Matinal. Muchas gracias, Constanza, y al equipo por el espacio, y un saludo a la gente que ojalá pase marzo y se nos vaya marzo y abril y mayo vengan mejor. Sí, ojalá que cada mes sea un poquito mejor para cada uno de los que nos están acompañando. Nos vemos en una pronta oportunidad. Nos vemos cuando quieran.